Vamos, hermanos, a abrir la escritura en el Salmo 138. Alabado sea el nombre del Señor. Hoy quiero hablarles, hermano, de conociendo tu propósito en Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Es cierto que en la vida, hermanos, hay hombres y mujeres que no han conocido o no conocen su propósito. ¿Cuál es su propósito de estar en este mundo? Porque cuando uno piensa, hermano, solamente, bueno, mi propósito es nacer, crecer, reproducirme y después morir. Mucha gente se ha dado cuenta, hermanos, que en el mundo así hay gente que así piensa. Por eso dice el dicho ese que hay que aprovechar la vida porque después de muerto no pasa nada. Ya se pierde el hombre en la memoria del ser humano. Y no es así, hermanos. No es así. La escritura nos enseña todo lo contrario. La escritura nos enseña, hermanos, cuántos años tiene, hermanos, o tiene uno, que uno habla del rey David, que uno habla de Salomón, que uno habla de Pablo, cuántos años tiene que uno sigue hablando de cada uno de los apóstoles, cuántos años pasan y siguen pasando y uno sigue hablando de Abraham, sigue uno hablando de la gente del pasado. Pero todo eso, hermanos, tiene una razón por el cual hasta en el sol de hoy se sigue hablando de ello. Y es ahí, hermanos, donde el deseo del corazón de nuestro Señor, el deseo de nuestro corazón, es que usted y yo conozcamos nuestro propósito en Dios. Dile al que está a tu lado, si entiendes y conoces tu propósito en Dios, entiendes todo lo por venir. Entiende uno, hermanos, todo lo por venir. Y es una realidad, hermanos, que en la vida sí nos hemos encontrado con ese tipo de persona. Por ejemplo, mi padre de crianza. Mi padre de crianza, hermanos, él no sabía ni por qué estaba en este mundo. Pero él, hermanos, vivía de una manera tan light y tan ajeno, hermanos, a la voluntad de Dios, que uno dice, wow, ¿cómo en realidad sucede eso de que sí hay gente que viene a este mundo, pero no entienden cuál es su propósito de estancia en esta vida? Porque no solamente se trata, hermanos, de nacer, crecer, reproducirnos y morir. No, no solamente se trata de eso, sino esto va más allá de lo que nosotros imaginamos. Cuando no tenemos la revelación o el conocimiento de Dios, hermanos, el propósito del hombre va a ser ese. El hombre natural va a entender que solo ha nacido para crecer, reproducirse y morir. Pero ¿cuál es la sorpresa? Que cuando usted y yo conocemos al Señor, es algo diferente. Porque no solamente entendemos, hermanos, que tenemos que hacer lo mismo, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. No, tú y yo podemos quedar a la memoria de muchas generaciones si entendemos y conocemos bien el propósito de Dios para conmigo. Cuando usted conoce ese propósito, hermanos, hay ciertas preguntas, hermanos, que reciben respuesta. Por ejemplo, hay gente que no saben ni para qué están en esta vida. Hay gente que tienen incierto su destino. Porque hay gente que así pasa, hermano, no saben cuál es su destino. Tampoco saben cuál es su origen. Y cuando tú conoces el propósito del Todopoderoso sobre tu vida, entonces Él te da todas esas respuestas a todas esas preguntas. ¿Entiendes para qué estás en esta vida? ¿Entiendes, hermanos,
cuál es tu origen y entiendes para qué estás en este mundo. Todos, hermanos, de una manera u otra sabemos y entendemos, por gracia y por misericordia de nuestro Padre, para qué estamos aquí. No me refiero solamente a la iglesia, me refiero en este mundo. Porque la Escritura nos muestra y nos enseña, hermanos, que antes de que usted y yo, parece algo ilógico, pero antes de que usted existiera aquí, usted ya existía. Por eso cuando un profeta, cuando alguien te da una revelación, dicen los escatólogos, dicen los rabinos, que solamente uno tiene recuerdo, un recuerdo de lo que ya pasó. Y se oye, y se oye como raro, ¿no? Bueno, ¿cómo es que un profeta, cuando predice una catástrofe a futuro, cuando está prediciendo algo a futuro, solamente se está teniendo un recuerdo de lo que ya pasó en su tiempo? Por eso, cuando uno trae una revelación y uno la expone, es porque antes de que fuésemos aquí, ya eso había sucedido. Porque antes de ser aquí, ya éramos. Entonces, venimos a esta tierra, hermanos, no solamente a cumplir el propósito universal o general. ¿Cuál es el propósito universal o en general? Que todo mundo sabe que hay que crecer, todo mundo sabe que después de crecer hay que reproducirse y todo mundo sabe que hay que morir. Y ese es el propósito universal. El propósito, hermanos, por el cual mucha gente en el hoy dice, bueno, pues yo sé por cuál estoy yo aquí. Y yo estoy aquí en esta tierra porque Dios me mandó para que yo me reprodujera, para que yo hiciera chamacos y etcétera. No, hermanos, no solamente el Padre nos mandó a eso, sino nos mandó, hermanos, a cumplir su propósito de Él. Cuando usted, hermano, entiende esta palabra, que no solamente vengo a cumplir un propósito universal, sino vengo a cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Venimos a cumplir no nuestro propósito. Usted no vino a cumplir su propósito universal solamente. Usted vino aquí a cumplir un propósito del Todopoderoso. Es decir, vine a este mundo no a hacer mi voluntad, sino vine a hacer la voluntad de aquel que me envió. Entonces, dile al que está a tu lado, pronto cumplirás lo que Dios te mandó a hacer. Alabado sea el nombre del Señor. Pero entienda primero que tiene usted que conocer el propósito de Dios para su vida. Entonces, vamos a empezar a conocer ese propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Cuántos están interesados en conocer ese propósito de Dios para sus vidas? Ahora, vamos a leer la escritura. Salmo 138, alabado sea el nombre del Señor. Salmo 138, verso 7 y verso 8, dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Si anduviera yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Ahora vámonos al libro de Romanos. Alabado sea el nombre del Señor. Pero sí me creyó lo que dije, que antes de ser aquí,
usted ya era. Esa parte sí, porque parece, hermanos, la verdad parece mentira. Pero hay veces, hermanos, que a la gente le cuesta trabajo creer eso. Por eso digo, cuando un profeta revela algo, solamente está teniendo recuerdos de lo que ya pasó antes. Pero como vino a una época, como dicen, de retroceso, a la cual va a volver a pasar, o sea, va a suceder lo que ya había sucedido en su tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan ¿a qué? Esto es a los que conforme a su propósito son ¿qué? Nuevamente el último párrafo, ¿qué es lo que dice? Los que conforme a su propósito son ¿qué? La palabra llamado viene de la palabra griega que es kaleo, que significa, hermanos, una invitación. O sea, cuando Dios te hizo el llamado a ti, cuando Dios llegó a tu vida por medio de un predicador, por medio de una experiencia, por medio de algo que te movió y te trajo a acercarte a Dios, eso es lo que se le llama ¿qué? Llamado, que se le llama invitación. O sea, Dios te invita para que tú vengas y tú vengas a cumplir no tu propósito. Entonces, de ahí, José Antonio deja de ser José Antonio porque el Todopoderoso le hizo una invitación para que venga a hacer su voluntad del Señor, no la voluntad nuestra. Entonces, cuando tú recibes esa invitación que Dios te hace para que tú empieces y vengas a cumplir su propósito, surgen, hermanos, aquellos detalles de los cuales tú entiendes. Cuando tú conoces y aceptas lo que es ese llamado de Dios, entonces cuando conoces tu propósito, conoces cuál es tu destino. Cuando tú conoces tu propósito, sabes quién eres, sabes de dónde provienes y también sabes para qué existes aquí. Pero hay cosas que como en todo se te atraviesa en el camino, lo que nosotros le llamamos que cuando tú conoces tu propósito, te mantienes enfocado. Usted y yo tenemos que vivir enfocados en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero hay un detalle. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros conocemos el propósito por el cual Dios nos ha llamado, nos enfocamos a veces en nuestras propias expectativas. Es decir, nuestras propias expectativas nos quitan el enfoque, nos quitan lo que es el enfoque de lo verdadero. Es decir, tus propias expectativas personales te llevan a que tú pierdas el enfoque de lo que tú tienes que estar enfocado. Por ejemplo, usted y yo tenemos que estar enfocado en lo que Dios nos llamó a hacer. Dile al que está a tu lado, tu enfoque tiene que ser lo que Dios te llamó a hacer. Ese debe de ser su enfoque de usted, ese debe de ser mi enfoque. Me voy a enfocar en lo que Dios quiere que yo haga, me voy a enfocar en lo que Dios me ha llamado a hacer. Por ejemplo, el Señor me llevaba, hermanos, a ciertas historias bíblicas de hombres del pasado, como la vida del joven José. José, hermanos, era un joven como cualquier joven de hoy en la actualidad.
que desde una edad muy corta el Señor le hace un llamado para que él se enfoque y se ocupe en él. Pero ¿qué es lo que sucede? No todo en la vida va a marchar a tu favor. No todo en la vida, hermanos, va a estar a su favor. Pero no quiere decir que porque no todo en la vida esté a mi favor, no quiere decir que eso te debe de sacar de lo que tú tienes que estar enfocado. Las circunstancias de la vida, hermano, a nadie le debe de robar ¿el qué? El enfoque. Las circunstancias que a usted le pase, lo que a usted le pase en el trabajo, lo que a usted le pase con la familia, lo que a usted le pase con su salud, lo que a usted le pase con la economía, eso no le debe de robar ¿el qué? El enfoque. Mantente ocupado, dile al que está a tu lado. Mantente ocupado en lo que Dios te ha llamado a hacer. Porque en la vida de José, es cierto que José desde la edad muy joven, hermano, recibió un caleo, recibió un llamado, recibió una invitación del Todopoderoso para que él viniera a hacer la voluntad del Todopoderoso a esta tierra. Pero resulta que no todo en la vida a José le ayudó. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué fue lo primero que sucedió con José el soñador? Si usted lee la escritura, se va a encontrar cosas que a usted en el hoy no le tienen que lastimar, no lo tienen que desenfocar. Porque lo primero que José recibió, cuando él recibió la invitación del Todopoderoso para hacer su voluntad, fue la famosa crítica y rechazo de los suyos. El pastor está enfocado. Siempre uno debe, cuando tú conoces el propósito por el cual el Dios, el Todopoderoso te llamó, tú tienes que mantenerte enfocado. ¿Qué sucedió con José? Bueno, lo primero que sucedió es que se levantó la crítica entre los suyos, con sus hermanos. Empezaron a criticarlo, empezaron a rechazarlo, empezaron a oponerse al propósito por el cual Dios le había y le estaba haciendo una invitación. La invitación que el Todopoderoso le estaba haciendo a José, hermano, es de que él iba a ser el primer gobernante que iba a existir sobre la faz de la tierra. ¡Wow! ¡Qué propósito! Pero se le levantaron los suyos, al grado que los propios suyos lo mantuvieron aislado en una famosa cisterna. Se desanimó José, tiró la toalla. ¿Por qué motivo José no tiró la toalla? Hubo un motivo. Ese es el motivo, hermanos, que usted y yo tenemos que conocer siempre. Que quien te hizo una invitación, quien te hizo un llamado, se llama Yahweh, mediante Yeshua HaMashiach. Él te hace una invitación. Él te llama de allá del mundo, allá del lodo cenagoso. No sé en qué condición usted y yo estábamos, pero de seguro no eran buenas. Pero el Señor extiende su mano y te hacía de ahí, te saca de ahí y dice: yo voy a hacer algo espectacular por medio de ti. Yo te invito para que tú seas un portador de mi presencia. Yo te traigo a mi presencia porque yo quiero hacer cosas espectaculares a través de ti. Pero no quiere decir que no va a suceder lo opuesto. No quiere decir que porque el Todopoderoso te haga una invitación,
no quiere decir que todo en la vida te va a ir bien, que todo te va a salir bien. Debiera ser así porque la Escritura dice, hermano, en Josué 1:8. Alguien que nos lea Josué 1:8 para que usted entienda que hay cosas que nos deberían de salir bien. Afortunadamente, porque tampoco puedo decir lamentable, porque no es así, porque yo entiendo que cuando Dios te hace una invitación, no todas las cosas te van a marchar bien, pero si tú te mantienes enfocado, la mano del Todopoderoso te levanta, la mano del Todopoderoso te hace brillar, porque no es el hombre quien te ha hecho la invitación, es el Todopoderoso que te ha llamado para que tú conozcas para qué Él te ha llamado, porque Él quiere reflejar su gloria a través de ti. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué dice? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y todo? Debería, hermanos. Dile al que está a tu lado, debería de salirnos todo bien. Pero no siempre va a ser así. La vida de José, hermano, es una vida que puede inspirar a cualquiera a salir adelante. La vida de José el soñador, hermano, es un modelo a seguir para que usted se levante con fuerza, para que usted aprenda a vivir enfocado en el caleo que el Todopoderoso le ha hecho, en la invitación que el Todopoderoso le ha hecho. Hay expectativas personales, sí. ¿Cuáles son tus expectativas personales que tú puedes tener? Bueno, mis expectativas personales son, hermano, que yo quiero ganar mucho dinero, que yo quiero tener casas en cualquier lugar. Mis expectativas personales son esta. Y puede haber muchas expectativas personales, pero enfócate en la primera. Enfócate en lo que Dios te ha llamado a hacer. Porque de ahí mana todo. De ahí mana tu salud. De ahí mana tu bendición económica. De ahí mana el éxito. De ahí mana todo. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayuda. Todo nos tiene que ayudar ¿a qué? Todo tiene un porqué. Todo tiene un propósito. El propósito, hermanos, por el cual José el soñador pasó, no fue un propósito, hermanos, para desánimo, no fue un propósito para abandonar el sueño que Dios le había dado, sino el propósito fue, hermanos, para fortalecer más y confirmarle más para qué estaba siendo invitado. Porque la vida de José puede inspirarte en este día. Porque no solamente fue el rechazo de los suyos, no solamente fue la cisterna, no solamente fue la esclavitud, porque fue vendido como ¿qué? ¿Quiénes lo vendieron? Los propios suyos lo vendieron para hacer ¿qué? Esclavo. No solamente fue la esclavitud. No solamente fue, hermanos, la cárcel, porque José también estuvo ¿dónde? En la cárcel. Por eso digo que esa historia puede inspirar a cualquiera hoy, porque esa historia está inspiradora para cualquiera que conoce su propósito en Dios. Y para ti que no la conoce, puede ser una historia que te puede dar propósito. Aunque haya muchas expectativas, hermanos, aunque tú tengas muchas expectativas personales, enfócate solamente en una, en la principal, en la que Dios, Jesús, el mismo Hijo de Dios, Él nos da una demostración pública
Porque Él mismo lo dice en su palabra. Y vamos para allá, hermanos, vamos al libro de Juan, Evangelio San Juan. Esto está maravilloso. Juan capítulo 4. Jesús, hermanos, manifiesta como hijo de Dios, pero como hombre. Nos da una lección de enfoque. Nos da, hermanos, una revelación más clara de lo que usted y yo tenemos que hacer. Porque Él dice en la palabra: mi comida es que haga la voluntad, verso 34. Esa debe de ser, hermanos, tu comida. El hacer la voluntad de aquel que te ha llamado a cumplir su propósito en esta tierra. ¿Qué dice, hermano? Y que acabe. Eso es, hermanos. Nos da una lección de qué? De enfoque. Nos muestra, hermanos, para qué vino. Yo sé que todo esto es bueno, pero más bueno para mí es que yo haga la voluntad del que me envió. Eso es, hermanos, una historia motivadora, una historia inspiradora. Porque sucede, hermanos, que muchos ponen la mano en el arado, pero la Escritura nos muestra, la Escritura también nos revela que muchos ponen la mano sobre el arado y voltean atrás. ¿No están enfocados en lo que Dios los ha llamado a hacer? Se desubican. No entienden, hermanos, el por qué están aquí. Pero una cosa debemos de entender, que si usted y yo estamos aquí, hermano, es porque al Todopoderoso le plació que usted y yo estuviéramos aquí, porque algo bueno va a sacar Dios de aquí, porque algo grande va a hacer Dios aquí. Por eso es, hermano, eso es el enfoque de usted, ese debe de ser mi enfoque y nada tiene que detenerlo, nada tiene que neutralizarlo, nada tiene que robarle la atención. Por eso, puesto los ojos, dice la Escritura, en el autor y consumador ¿de qué? De la fe. Por eso dice, cualquiera que poniendo la mano en el arado, Lucas capítulo 6, versículo 69 parece ser que es. Bendito sea el nombre del Abacadosh. Lucas es 62, 6, perdón, 9, Lucas 9, 62. No traes por ahí otra versión, hermano. David, cotéjame las otras versiones, el verso 62. ¿Qué dice? Jesús le dijo: no se puede pertenecer al reino de Dios y hacer lo mismo que hace un mal campesino. Al que se pone a arar el terreno y vuelve la vista atrás, los surcos le salen torcidos. ¿Los qué? Escuchamos bien. Como si volteamos, luego en vez de hacer un surco derecho, vamos a hacer un surco con zigzag. Por eso es la importancia de mantenerse enfocado en lo que Dios te llamó a hacer. Pablo nos da un ejemplo y él nos da un consejo. Y él mismo se pone como ejemplo y dice: hermanos, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, me extiendo hacia lo que está donde adelante. Es decir, Pablo nos está diciendo: hermanos, miren, yo entiendo para qué fui llamado y eso hago, extendiéndome y echando hacia adelante, como usted y yo lo debemos de hacer, echando siempre hacia dónde.
echa hacia adelante. Usted y yo nacimos para echar ¿hacia dónde? Hacia adelante, a través de cualquier adversidad. Sí, hermanos, el mundo está lleno de circunstancias. El mundo está lleno de circunstancias naturales, sobrenaturales, etcétera. Pero eso no te debe de dar para atrás, no te debe de dar para abajo. Eso te tiene que mantener a ti enfocado, echando ¿hacia dónde? Hacia adelante. Filipenses capítulo 3. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora sí como que voy a hacer más ejercicio, ¿no? Subir y bajar, subir y bajar. Ya cuando esté yo más emocionado, nada más pego un brinco de aquí para abajo o de abajo para arriba. Filipenses capítulo 3. Bendito sea el nombre del Señor. Eche para adelante en lo que Dios lo ha llamado a hacer. Todas las expectativas personales que usted pueda tener, échelas a su espalda y enfóquese en una. Porque hay, hermanos, muchas interrogancias. Porque vienen múltiples, hermanos, de interrogancias o interrogantes que nos provocan que perdamos o que nos roban la paz. Hay muchas cosas, pero tú debes de aprender una sola cosa, que quien te ha llamado a ti no ha sido ningún hombre, no ha sido ninguna mujer. Quien te ha llamado a ti es el mismo que me ha llamado a mí, que su nombre es Jesucristo. Es el único, hermanos, que le ha hecho un llamado a usted, me ha hecho un llamado a mí, y Él sigue llamando a la gente, y Él sigue invitando a la gente. Hey, miren, dejen sus propias expectativas personales, vengan para acá. Quiero que ustedes hagan lo que yo dejé empezado. Quiero que ustedes concluyan lo que yo dejé empezado. Por ahí se dice, hermano, y dicen los grandes lectores y estudiosos de la palabra, como son rabinos cabalísticos y rabinos mesiánicos, teólogos, dicen, hermanos, que la obra de la iglesia empieza en algo sobrenatural que Cristo dejó de hacer en la tierra. La obra poderosa de la iglesia empieza desde aquel hombre que Jesús le restauró la mano, ¿qué? Como evidencia de que en él hay vida y hay vida en abundancia, y que nada, la muerte no tiene ningún poder para proseguir o para seguir obrando sobre donde está su vida. Dicen que ahí empieza la obra de la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Si la palabra lo dice así, yo lo creo. Si la palabra dice que mayores cosas nosotros haremos en el nombre de Jesús, yo lo creo. Y voy a dejar de creer, hermanos, aún en el polvo. Voy a estar creyendo en la invitación que el Todopoderoso me hizo para que yo continúe haciendo su obra. Porque aún, hermanos, aún ahí en la muerte, hermanos, su espíritu nos guiará. Aún, hermanos, después de haber partido de este mundo, su espíritu nos seguirá llevando. Bendito sea el nombre del Abacadosh. Verso 12, Filipenses 3, verso 12 al 14 dice así: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta,
al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea que va a haber premio. Va a haber premio. Porque es cierto que en una competencia, hermanos, los atletas se preparan, pero sabemos, hermanos, que en una competencia de atletas solamente uno se lleva el premio. Y la diferencia, hermanos, de el llamamiento que Dios nos hace, hermanos, no es de que solamente uno se va a llevar el premio, sino que si usted se esfuerza igual que yo, tanto yo voy a ser premiado como usted también va a ser premiado. Alabado sea el nombre del Señor. Tanto el pastor va a ser premiado como usted también va a ser ¿qué? Pero no va a ser premiado por el esfuerzo del pastor, sino por su propio esfuerzo de hacer lo que Dios lo llamó a hacer. ¿Por qué? Porque eso es a veces, hermano, lo que imaginamos. Por eso decía yo, cuando usted conoce su propósito en Dios, usted sabe para qué está aquí. Usted sabe. Y lo que usted sabe que tiene que hacer es que tenemos que seguir esforzándonos en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Ok, Dios nos ha llamado para repartir despensa. Sigamos repartiendo despensa. Dios nos ha llamado para orar por enfermo. Sigamos orando ¿por qué? Por enfermo. Dios nos ha llamado para estar velando por la ciudad. Sigamos orando por la ciudad. Sigamos. Tenemos que proseguir ¿hacia dónde? Hacia adelante. Usted no se puede detener. Si usted ve que el de la derecha se detiene, el de la izquierda se detiene, usted no se detenga, usted eche para adelante, porque la escritura nos habla de que hay un ¿qué? Hay un premio. Porque el premio lo recibe aquel que termina la carrera. Y esto es de que usted y yo vamos a ser premiados no aquí, sino, hermano, cuando el Todopoderoso nos llame a su presencia. Si yo fui un cristiano esforzado, si yo fui un hombre que entendí para qué el Señor me llamó y nada me hace desistir, hermanos, echamos hacia adelante y el gran día del Señor, ese día usted va a recibir su premio. Bendito sea el nombre del Señor. Pero en una competencia de atletas no es así. La dignidad que tiene un atleta es de empezar la competencia, y si se cae en el camino, la dignidad que tiene un atleta es levantarse y terminar a rastra la competencia, aunque sabe que no va a recibir. Oiga, si en el mundo de allá afuera, hermano, la gente nos pone un ejemplo con cosas que la misma escritura nos pone como ejemplo. Mire, vean a los atletas, vean a esos de natación, vean a esos velocistas, vean a esos, ¿cómo se llaman esos que caminan así? Que parece que como que van bailando así, la caminata, ¿no? ¿Quién ha visto las Olimpiadas? Nos damos cuenta que luego en el proceso de la competencia hay gente que se lastima, se cae, pero aún así sigue adelante hasta llegar. Oiga, hermano, va a ser más valiente alguien que está ajeno, que no conoce que Dios tiene un propósito para él, a usted y yo que ya lo conocemos. Nada te tiene que hacer ¿qué? Desistir. Lo bueno que en las cosas de Dios, hermanos, todos recibiremos el premio. Yo me esfuerzo, voy a recibir premio. Tú te esfuerzas, también vas a recibir premio. Ya depende lo que tú quieras que tenga ese premio. Como dicen por ahí, en el libro de Apocalipsis se habla de la corona de la vida, pero también se habla, hermanos, de piedras que algunas tendrán. Alguien llegó a decir en una ocasión, aunque sin corona, pero yo quiero estar ahí.
pero yo pienso diferente. Yo quiero la corona, pero también la quiero con esas piedras de las cuales habla la Escritura. ¿Qué me dice eso? Tienes que esforzarte. Tienes que echar para adelante tal y como lo hizo José. Entendió para qué eran todas esas visiones y sueños que tenían. Se opusieron sus hermanos, etcétera, etcétera. Llegó a la prisión y de la prisión, ¿sabe qué ocasionó todo eso? Que de cualquier manera se cumpliera lo que Dios lo había llamado para que él fuera. Salió de la cárcel al palacio para convertirse en un administrador de las riquezas de ese reino. Nada más dése cuenta. Nunca espere que las cosas en la vida le vayan a salir bien. Son cosas naturales, es normal. Es normal que le dé un catarro, es normal, hermano, que esta semana en la economía no le vaya bien, es normal que se le levante cualquier imprevisto, eso es normal. Solo manténgase, ¿qué? Enfocado. Y termine la carrera. Manténgase enfocado y termine la carrera. Deje aquellas cosas que se levantan, porque de una manera u otra Dios usa la circunstancia para que nosotros aprendamos a ministrar la paz. Hay tiempos de paz, dice Eclesiastés 3, tiempos de guerra y tiempos de paz. Eclesiastés 3:8. ¿Saben para qué Dios lo hace todo? Para que aprenda uno a ministrar todo lo que Él te ha dado. Si tienes la capacidad de mantenerte en paz en medios del caos, serás un pacificador. Si no tienes la capacidad para mantenerte en paz en medio del caos, serás otro más. Que no podrá tener la capacidad de apaciguar una guerra. Pero si usted sabe mantener su paz, administrar su paz, ¿qué es lo que dicen las bienaventuranzas? Bienaventurados los ¿qué? Los pacificadores. Porque ellos serán llamados ¿qué? Hijos de Dios. En eso se conoce un hijo de Dios. En eso se conoce un ¿qué? Un enfocado en Dios. Alguien que se ha enfocado en Dios. Alguien que sabe, oh, esta mujer la llamó el Señor. Pastor, ¿por qué sabe usted que esta mujer la llamó Dios? Porque ha pasado por situaciones terribles y se ha mantenido en paz. Este hombre ha pasado por cosas terribles, pero conozco que es de Dios porque ha mantenido la calma en medio de la tempestad. Ser cristiano, hermanos, de dicho es fácil. Es facilito. Pero ser cristiano de práctica, ser cristiano, hermanos, de entender y comprender, hermano, para qué estás aquí es diferente. Bendito sea el nombre del Abacadosh. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cuando entendemos el propósito por el cual Dios nos ha llamado, cuando estamos en el plan de Dios, encontramos nuestro lugar para administrar.
Muchos hermanos se han ido de una ciudad a otra. En su tierra hicieron proeza, hicieron cosas magníficas. Y pensaron que porque aquí levantaron iglesias, hicieron proeza, pensaron, hermanos, que irse a otro país, irse a otra ciudad, pensaron que iba a ser lo mismo. Pero no es así. Dios también determina ciudades, Dios también determina lugares para poner a un hombre, para poner a una mujer, para poner a una iglesia, para mostrar su grandeza. El mismo Jesús nos pone el ejemplo porque en su ciudad de nacimiento, ¿cuántos milagros hizo? Ni uno. Aún mismo él dijo, no se atrevía a profetizar porque él mismo decía que no había profeta, ¿cómo? Con honra en su propia. No. Pero ¿qué tal en otras ciudades? Hasta impactaba a la gente, impactaba que decían, wow, ¿quién es este hombre? ¿Cómo conoce mi vida? Oye tú, es que tú, ¿y tu marido? No, pues no tengo. ¿Cómo? Si 5 has tenido y el que ahora tiene tampoco es nada tuyo. Me parece que eres profeta. Porque eso es importante entenderlo. Cuando tú estás en el lugar correcto, en el plan de Dios, encuentras tu lugar es tu lugar de crecimiento. Es tu lugar de desarrollo. Pero manténgase enfocado. Póngase sobre su